Epifanio Barril, gestor del canal El Profe Epi, es uno de los más conocidos youtubers ecuatoguineanos. Profesor de historia, en sus vídeos muestra de forma amena muchísimos aspectos de la historia y la realidad de Guinea Ecuatorial, que van desde la gastronomía al turismo, desde la economía a los problemas sociales. Epifanio es un destacado hispanista, defensor de las bondades de la pertenencia de Guinea Ecuatorial a la hermandad hispana. Hablamos con él sobre los aspectos más desconocidos de la historia de Guinea Ecuatorial y sobre los principales temas que marcan la actualidad del único país de la hispanidad africana. Por eso llegan hasta el acuerdo donde España prácticamente ha perdido todo, porque Sí. de 300.000 kilómetros cuadrados, en la conferencia de Berlín se le reconoce 180.000 kilómetros cuadrados. Y en el Tratado de París, de 180.000 kilómetros cuadrados, le queda 28.052 kilómetros cuadrados. Pero antes del tratado empieza el asentamiento inglés, donde podemos encontrar que los ingleses ocupan esos territorios y cambian todos los nombres. En esas épocas, el guineano viajaba a España con DNI Sí, español. sí, De sí, es hecho, como el Sáhara, sí, claro. he Ujú. visto documentos de mi abuela que ponía gobierno español. Sí, sí, sí. Territorio, ponía territorio, los documentos que he visto en el archivo de donde yo trabajaba, ahí ponía, porque mi primer destino fue ir a trabajar como funcionario de plantilla en el gobierno provincial de Anobón. He visto archivos que ponen provincias de España en el Golfo de Guinea. Así ponía los archivos. Sí, sí. Aquí, en cuanto a la hispanidad, en todos los establecimientos públicos se habla español. De hecho, tenemos Ajá. un centro cultural de España en Malabo aquí. Hubo una empresa española, Repsol, que se le dio esa facilidad para que pueda trabajar en el petróleo aquí. La que Repsol es una empresa española, pero Ujú. llevó 3 años y dijo que no había nada, pero luego había un embajador de Estados Unidos aquí y dijo al gobierno, mira, vamos a hacer un trato, te consigo el petróleo y firmamos un acuerdo de tal año a tal año. Entonces, ellos en poco tiempo descubrieron el petróleo. Y ahí... Muy buenas tardes a todos los espectadores. Les enviamos un saludo muy cordial. Hoy tenemos la fortuna de contar en el canal con Epifanio Barril, del canal de YouTube El Profe Epi. Epifanio es ecuatoriano, tiene un canal en YouTube muy ameno, muy interesante, que nos explica cosas sobre la historia, sobre la cultura, sobre la realidad de Guinea Ecuatorial. Además, él también tiene una página web muy estructurada en la que pues, da toda esta información, se puede acceder a sus vídeos y va a ser estoy convencido, una charla interesantísima la que vamos a tener con él para conocer mejor Guinea Ecuatorial. Buenas tardes, bienvenido, Epi, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, encantado, encantadísimo de que estés con nosotros y de que podamos transmitir a los espectadores pues, mucho más de la realidad de Guinea Ecuatorial. Yo creo que es muy desconocida en España, me atrevo a decir que también en toda Hispanoamérica, pero que genera un afecto, un cariño profundo de parte de todos los hispanos, ¿no? A la que es la hispanidad africana. Bueno, hay que decir que aparte de muy interesado en la historia, Epifanio es profesor de historia y él es un hispanista, se considera hispanista y ha estado incluso a punto de viajar. Al final no pudiste conocer presencialmente el... Estado. Sí, sí, sí. Pudiste remitir tu charla al Congreso de Cartagena, convocado por el Instituto de Estudios Estratégicos, al primer Congreso por la Reunificación de la Hispanidad, que allí estabas invitado como hispanista que decimos que eres y, bueno, pues si no ha sido este año, seguro que en próximos años pues podrás acudir, con suerte podremos conocernos, podremos vernos. Pero bueno, cuéntanos un poco. Eso espero. Claro que sí. Cuéntanos un poco más sobre tu vida, cómo te interesaste en la historia. Creo que, como decía, eres profesor de historia, pero también eres funcionario en Guinea Ecuatorial. Cuéntanos un poco sobre tu realidad actual. Pues actualmente soy funcionario del gobierno, Ujú. trabajo en la administración pública, pero a su vez soy profesor de historia.
aparte de ser locutor en la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, lo que llama Radio Televisión Guinea Ecuatorial, pero me metí como profesor hace ya 16 para 17 años. Pero al principio las materias, como soy de ciencia, entonces las materias que yo impartía eran matemáticas, tecnología y a veces religión y ciencias sociales. Pero llega un tiempo en el que empiezo con el tema de historia, porque me empieza a fascinar la historia. Me doy cuenta que leí una frase de Marcus Garvey que dice, el pueblo que desconoce su cultura y su cultura es como un árbol sin raíces. Entonces empecé a meterme en el tema de historia, a averiguar, porque al principio de mi canal lleva ya 13 años, al principio de mi canal era divulgar las cosas de Annobón, las costumbres, las tradiciones de Annobón, de una forma al mundo para los que no están en Annobón y que quieran conocer. Luego ha ido expandiendo ese fervor sobre la historia y he empezado a integrar lugares toda Guinea Ecuatorial en general. Después, uno de mis viajes para ir a Miami, llegué al hotel Ramada Marco Polo, llegué al check-in y vi a una chica ahí que claramente era cubana. Me dijo, ¿de dónde vienes? Cogió mi pasaporte, miró, le digo, de Guinea Ecuatorial. Va y googlea y encuentra Guinea Ecuatorial. Me dice, ese trozo de territorio ahí pertenece. Digo, sí, pero en la isla más pequeña, Annobón. Me dice, Annobón, pero la isla ¿cómo? pequeña, sí, pero la gente que no lo sabe, sí. Sí, es una isla pequeña que se llama Annobón, que más adelante hablaremos de ello. De ahí vengo, que pertenece a Guinea Ecuatorial. Entonces se impresionó y me dice, ¿y cómo hablas el español? Digo, fuimos colonia española. Ahí me di cuenta que había mucha gente que no conocían la historia y la existencia de Guinea Ecuatorial y tuve que emprender ese largo camino que hasta ahora queda mucho que hacer para hablar un poco de Guinea Ecuatorial. Y así empecé, cambié de asignatura, llegué a un centro que faltaba profesor de historia y empecé como profesor de historia universal en el 2013. Ahí poco a poco me empezaron a confiar más historia. Ahora imparto, el año pasado dejé historia universal porque había muchas horas y tenía que atender como administrativo. Entonces tuve que dejar historia universal y me quedé con historia de África y Guinea Ecuatorial, historia del arte e historia contemporánea, que es lo que aquí llamamos historia del mundo actual. Entonces ahí empezó y hoy en día tengo ya alumnos que ya tienen un máster, es decir, que empecé a impartir clases de niños. Qué bien, muy interesante. Pues bueno, a todos los espectadores de este canal les encanta la historia, creemos que es imprescindible conocer la historia para entender el presente, así que nadie mejor que tú para que nos hagas un repaso somerísimo, muy breve, sobre los principales hitos de la historia de Guinea Ecuatorial, que yo creo que es muy conocida entre pues, toda la comunidad hispana, ¿no? ¿Cómo fue la primera llegada de los europeos, de los portugueses a Guinea Ecuatorial, a las islas de Guinea Ecuatorial? ¿Cómo fue aquel primer encuentro? Pues para eso debemos empezar desde 1471. Saben que en la época de la expansión de los portugueses, ellos son los primeros, perdón, ellos son los primeros en empezar la trayectoria de bordear los territorios de África, pasando Sí. por Ceuta, Melilla, pero anteriormente, antes de pasar por esos sitios, podemos encontrar que Anon el navegante, un cartaginés, que empezó con esas rutas antes, Ajá. fue por allá en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, cuando llegan los portugueses, empiezan con el afán de la política expansiva, lo que llama la energía militar, los intereses
políticos de ser primeras potencias. El progreso en la navegación, entonces empiezan a emprender todos esos viajes. Y el 1 de enero de 1471, Pedro de Escobar y Juan de Santarém pisa por vez primera la isla donde hoy en día se llama Annobón y le ponen el nombre de Anubo, que significa año bueno o año nuevo, porque estaban navegando mucho tiempo. Pero un año antes ya habían descubierto Santo Tomé y luego descubren Annobón y mientras van subiendo descubren Príncipe. Un año después, que sí, en el 70 descubren Santo Tomé, 71 Annobón y 72 Santo Tomé, Príncipe, perdón. Y luego Fernando Po, que es otro portugués, también va buscando sus rutas y llega a la isla que se llama Fernando Po. Bueno, él lo llama Formosa. Lo llama Formosa, pero más tarde se pondrá el nombre de su descubridor, que sería Fernando Po, que hoy en día se llama Isla de Bioko, cuya capital es Malabo. Fue los primeros contactos que tuvieron. No, interesantísimo. Y eso creo que mucha gente no lo tenía, seguramente no lo tiene claro, que la capital de Guinea Ecuatorial no está en el territorio continental, sino que está en esa isla de Fernando Po, y que tú provienes, como nos decías al inicio, de una isla más pequeñita, que creo que todavía es un poquito más distante del territorio continental, que se llama Annobón, por eso, porque es el nombre que le pusieron los portugueses en el día en que la descubrieron, ¿no? Es muy curioso. Correcto. Y bueno, pues los portugueses, yo creo que es muy conocido, pues que ellos fueron los que exploraron la costa de África, bordeándola para llegar hasta pues las Indias, el comercio de las especias. Pero bueno, ¿cómo fue que esas islas y el territorio continental cercano pasó a manos de la monarquía española? Cuéntanos, que eso yo creo que es bastante desconocido también. Sí, después que los portugueses llegan a esos territorios, pues empieza la expansión donde Diego de Silves llega a los Azores en 1434, por allá llega al Cabo Bonjador y todo ese jaleo, pues llega en 1493 cuando el Papa Alejandro VI hace el reparto del mundo entre España y Portugal, lo que llaman la bula intercaetera, cuando cada territorio, los territorios que estaban a 370 leguas por parte de la parte occidental de las islas de Cabo Verde, los territorios situados en la línea serían de Portugal al este y la otra parte para España. Entonces, después de esto, surge bastante cosas y ya en 1777, José Moñino y Redondo, conocido como Conde de Florida Blanca, firma con el entonces embajador portugués Sousa Coutinho, y firman el Tratado de San Ildefonso del 1 de octubre de 1777, en el que ellos presentan unas cláusulas donde España quedaría con las islas de Annobón y Fernando Po a cambio de los territorios que tienen en América del Sur. Ahí se encuentran los territorios de Sacramento, donde llaman Sacramento, y Santa Catarina. Y luego tenían unas cláusulas en las que la soberanía española se quedaría sobre Annobón y Fernando Po, que España lo necesitaba, todo eso para poder acabar con el monopolio de la trata de esclavos de los ingleses, británicos, franceses, holandeses, italianos
en esa zona y en los mismos portugueses. Por eso ellos querían esos territorios. Y esas cláusulas estaban ahí restringidas, pero cuando se da a entender a la gente, se saca a la luz, lo ratifican mediante el Tratado de El Pardo de 1778, en el que, en el tratado, además de las concesiones de esos territorios, se establece la posibilidad de que los españoles pudieran comercializar y cobijarse en los territorios de Santo Tomé y Príncipe. También España podía comercializar con mercancías europeas en todo el Golfo de Guinea, igual que los portugueses. También podía comercializar con mercancías que venían de la parte asiática. Entonces, para tomar posesión a esos territorios, se crea una comisión, lo que llaman la expedición de Felipe de Santos Toro y Feire, séptimo conde de Argelejo, quien parte desde Montevideo, hoy en día Uruguay, hacia esos territorios que tienen el Golfo de Guinea. Ahí una expedición que llega con una facilidad a esos territorios, pero donde quedan es en Príncipe, en junio de 1778. Ahí es cuando quedan, y a partir de esa primera etapa, ahí empiezan las dificultades, porque el comisario portugués que venía para hacer entrega a la expedición española, Ajá. sobre los tratos concluidos en el Tratado del Pardo, llegan 3 meses tarde, lo que complica mucho la estancia de los españoles, y las autoridades de Príncipe ya desconfiaban de esa expedición, pensaban que son gente que han ido a quedarse allá, entonces ya se preocupaban, por lo que crea lo que llaman un incidente o algunas incidencias o serie de incidencias, por ejemplo, las enfermedades, porque ya no tenían comida previstas, tenían que llegar, tomar la posesión y luego volver, hacer el informe y volver. Pero no pasa así. También la prolongada estancia en Príncipe, además de dañar los barcos, porque estando ahí encallado y así, pueden gastarse. Finalmente, en 4 de octubre de 1778, se produjo el traspaso a la soberanía española, las islas de Fernando Po. Y luego los españoles tenían que dirigirse a Narbonne. Aunque aquí hay dos versiones. Hay una versión que yo conozco que Conde de Argelejo pisó a Narbonne. Ahí por la resistencia hubo los ataques que hubo y a la vuelta es cuando muere, pero en algunos textos pone que mientras iba a Narbonne murió. No, no, no. Fue cuando ya regresaban, es cuando muere Conde de Argelejo al borde, al bordo de la fragata Santa Catalina. Es ¿Y cuando muere. murió de enfermedad o murió por resultado de los combates? Algunas versiones dicen por, ¿cómo se llama? Resultado de los combates. Y por falta de medios que ya hemos hablado, ya no tenía remedios, medicamentos, Claro, no tenía ni más comida. el hambre y todos esos factores no ayudaron para favorecerles. Entonces, por esto, Joaquín Primo de Rivera toma el control del barco y le traen hasta, ya que era un héroe, no se podía dejarlo así por así. Entonces, por todas esas dificultades muestra el hecho de que Portugal cedió a España unos territorios que sobre ellos prácticamente no tenían derecho, porque Portugal solamente se dedicaba a la trata de esclavos, no le interesaba, solamente buscaba los beneficios y ya está, no le interesaba. Por eso, en 1644, si no me equivoco, Holanda toma la isla de Annobón como centro de avituallamiento de esclavos. Entonces, se hace un acta de toma de posesión de Fernando Po por la expedición de Conde de Argelejo y Primo de Rivera, el 24 de octubre de 1778. Me gustaría leer un poquito el informe que hizo Joaquín Primo de Rivera y Conde de Argelejo y mandaron
a Carlos III, que era el rey en aquel tiempo. Súper curioso. Sí, sí, pues adelante, vamos a ver qué decía. Dice, el informe dice, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1778. A los 24 días del mes de octubre, en esta isla de Fernando Po, estando presente como comisario de la reina y de Portugal, el ilustrísimo Fray Don Luis Cayetano de Castro, y por otra parte de rey católico, el ilustrado conde de Argelejo, que el referido Fray Don Luis Cayetano de Castro cedía y dimitía todas las jurisdicciones, regalías, dominios, acciones y derechos de su soberano tenía en la isla de Fernando Po a su majestad el rey católico de España para que el mismo señor y sus sucesores lo gocen y poseen como suya propia y pertenezca al reino de España. Lo dejo hasta allá porque es un informe que encontré por allá un Súper, poco largo. súper Sí, interesante. Te lo sí, agradecemos. sí. Pues fascinante todo lo que nos cuentas, Tratado de San Ildefonso, Tratado del Pardo, y Guinea pasa a formar parte, si no me equivoco, del Virreinato de La Plata, ¿no? Dependía de eso, de Buenos Aires, por eso sale la expedición desde Uruguay, que va a tomar posesión, pero tarda 3 meses en llegar la expedición portuguesa para ceder la posesión de esas dos islas, que había sido un intercambio de territorios, ¿no? Que supongo que beneficiaba a ambos, a Portugal y a España, y no solo de territorios, sino también como de derechos comerciales. Súper, súper, súper interesante y creo que bueno, en gran parte desconocido para muchos de nuestros espectadores. Bueno, ¿cómo evoluciona la cosa? Porque después, en el siglo XIX, pues el siglo del desastre de España, de la hispanidad en general, ¿no? Con la división, la secesión de muchísimos territorios, la gran ruptura, ¿no? Después de ese conflicto que pues destroza a la España peninsular, ¿no? Pues en el fondo atacada tanto por Francia como por Inglaterra, aunque se supone que Inglaterra iba a ayudar. Y creo que en el siglo XIX pues España se desentiende bastante de los territorios de estas islas, de los territorios de la actual Guinea Ecuatorial, y el mundo inglés adquiere gran influencia sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿Es así? ¿Qué nos puedes contar así resumidamente o datos principales sobre esto? Correcto, sí. Después de tomar posesión, pues se crea lo que se llama organización de posesiones. Ya se habla de los informes y proyectos de Argelejo y don José Valera y Ulloa hacen informes hablando de cómo han encontrado esos territorios. Entonces, hace la época de los virreinatos, ese tiempo, los virreinatos se crearon para que España pueda tener mejor dominio de sus territorios porque ya eran demasiado y habría que dejar un virrey en cada sitio. Entonces era la época en la que se creó, 2 años antes se había creado el Virreinato de Río de la Plata, que fue en 1776. Es cierto, sí, muy poquito antes, es Sí. verdad, sí, sí. Entonces, 2 años después, el último territorio, pues, se adhiere a Virreinato de Río de la Plata. Tal como has dicho, por eso sale la expedición desde Uruguay, desde Montevideo. Entonces, Guinea Ecuatorial viene a ser parte del Virreinato de Río de la Plata, cuya capital estaba en Buenos Aires, Argentina. Por eso tengo un afecto hacia los argentinos, porque una vez fuimos del mismo territorio. Entonces, esto la época que descubrí eso, pues empecé a averiguar. Y después de esto empieza los primeros asentamientos. Primeros asentamientos fue en 1780, con el mando de Joaquín Primo de Rivera, y luego empieza un gobierno en el que se empieza a establecer en los territorios de esta zona. Estamos hablando de 1778 y ahora estamos hablando de 1780, porque en 1810 ahí es cuando
llega la Revolución de Mayo en Argentina, que los países empiezan a independizarse. Entonces, los primeros pasos fueron en el 780, 1780, donde empiezan a construir y empiezan por la parte que hoy en día se llama Concepción Villapa. Bueno, anteriormente Concepción Villapa, hoy en día Riaba, donde empiezan, pero no acaban porque una de las embarcaciones españolas que venían fueron bombardeados por los ingleses que atacaron los barcos españoles que hacían trayecto entre España a la isla de Bioko. Por eso, todo ello debido a la guerra declarada en 1779 entre Inglaterra y España. Estamos hablando de la guerra de la independencia, creo que de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, entonces, sí, sí. entonces el gobierno español toma en consideración los informes de Joaquín Primo de Rivera, que es el que les informa de todo lo sucedido, así como las peticiones que él hacía. Necesitaba artilleros, necesitaba ingenieros, soldados, marineros oficiales, albañiles, carpinteros y herreros para poder llevar a cabo las construcciones. Pero pasa que había unas enfermedades tropicales que ellos no estaban adaptados a ello. Entonces, es lo que empieza a matar a la gente y cada uno empieza a volver. Más la inquietud y el desánimo que los españoles se encuentran porque padecían muchas enfermedades. De hecho, este malestar incitó a Primo de Rivera a enviar un barco de los militares dirigida por un sargento, donde hubo sublevación y cogieron a Joaquín Primo de Rivera y le llevaron hasta Santo Tomé, donde le fueron liberados, donde le han liberado. En 30 de diciembre de 1871, Primo de Rivera embarcó y abandonó África. Entonces ahí empieza la expedición de Miguel de Lucas y empieza también la liberación total de la entrega, de la trata, así sucesivamente. Luego, por tantas enfermedades, empieza como un abandono, pero hay otro que empieza, que es Lerena y Guillermán, que son gente que José de Lerena empieza con una expedición y luego Guillermán de Aragón en 1845 también empieza otra investigación y le acompaña esta vez por el padre Jerónimo Ucera Alarcón, perdón, que van y fueron allá para iniciar el catolicismo. Entonces, hay mucho que contar al respecto. Entonces, Sí, ya está, cuando hablamos de 1800, ya estamos hablando de la época de la reina Isabel II. Ahí empieza el tema de los intereses misionales, donde ya empiezan a evangelizar esos territorios. Y cuando volvían a España, llevaron a dos curmanes, que son los que aprendieron, fueron bautizados y les enseñaron el catecismo y le llevaron para que puedan dialogar con sus hermanos, porque Guinea Ecuatorial estaba lleno de curmanes. También en esa época podemos hablar de Marcelino Andrés Bernet, que es otro de los exploradores que ha llegado en esos territorios de África, sin olvidar a nuestro hermano, ¿cómo se llama? Ya se me vendrá en la cabeza después los grandes exploradores. Entonces, después de todo esto territorio, cabe resaltar que España le correspondía 300.000 kilómetros cuadrados en el Golfo de Guinea. Imagínate, 300.000 kilómetros cuadrados. sí, Pero, que sería más de la mitad de la España peninsular, ¿no? O sea, digamos, porque sí, había, sí, sí, sí. se supone que digamos, cuando se va a hacer el reparto en la conferencia de Berlín, la Sí, idea era que si tú tenías islas, digamos que te proyectabas en tierra firme en proporción al tamaño de las islas, ¿no? Y entiendo que por eso de ahí se podía derivar la idea de que unos 300.000 kilómetros cuadrados le podrían pertenecer de territorio continental o podía tener España responsabilidad sobre ellos, ¿no? correcto. Por eso la conferencia de Berlín de 1884, que duró hasta 1885,
el canciller Otto Bismarck empieza con el reparto de los territorios. Ahí España pierde más de la mitad, casi, y le queda solamente 180.000 kilómetros cuadrados. De lo que le queda, según el acta de conferencia de Berlín de 26 de febrero de 1885, donde en su artículo 3 declaraba la relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos entre la cuenca de Congo, así como algunos territorios que le correspondía a España. Después del tratado, pues, empezamos, pero antes del tratado empieza el asentamiento inglés, donde podemos encontrar que los ingleses ocupan esos territorios y cambian todos los nombres. Entonces, cambian todos los nombres y ahí es cuando se empieza a tener en cuenta otra vez esos territorios. Luego se manda a Montes de Oca para que vaya a verificar qué es lo que está pasando en esos territorios. Cabe resaltar también que la reina Isabel II de España ha sido una de las gente que ha utilizado una política económica para esos territorios. Debemos tener en cuenta esos aspectos. Entonces, los ingleses cuando llegan, pues cambian el nombre de la isla de Fernando Po y pone Clarence City en honor a conde de Clarence, Jorge VI, si no me equivoco. Ajá. Entonces, ¿Hacia qué año es más o menos eso, por orientarnos un poco? el asentamiento inglés está por el año 1820 y pico. Vale. Déjame. No, es para darnos una idea a los espectadores que no se confundan, eso que volvemos un poco a hablar de inicios del siglo XIX, no de la conferencia de Berlín, y eso, que esa parte del asentamiento inglés que adquieren influencia, cambian los nombres de las ciudades, de las islas de Fernando Po y Annobón, pues es eso, hacia la década de los 20, de los 30, ¿no? Fenomenal. Sí. Bueno, es que obviamente el siglo XIX pues es complejísimo y solamente por dar unos apuntes, ¿no? Yo creo que ya En lo... 1807 es cuando Gran Bretaña empieza a prohibir a sus súbditos respecto a la trata de esclavos. Pero en 1827, una expedición que fue llevada a cabo por el capitán Richard Owen llegó a Fernando Po y dio el nombre del lugar Clarence City en honor a Jorge, el monarca o el monarca británico Jorge IV, duque de Clarence. Por eso le pone el nombre de Clarence City. Entonces, ellos cuando llegan encuentran una ciudad un poco establecida, pero empiezan a cambiar todo, nombre de las calles, nombre de los establecimientos, así sucesivamente. De hecho, ellos traen a los curmanes, que son la gente que empiezan a, a construir gran parte de la ciudad, porque ellos, los curmanes, lo lleva Joaquín Primo de Rivera. Entonces, había pocos y había que llevar más, porque ya en 1828 ya se encuentra en Clarence City unos 747 personas, 12 sierraleoneses, 241 provenientes de costa por parte de los que llaman hoy en día los fernandinos y algunos 100 curmanes y algunos otros pescadores. Es lo que estaba como población aquel tiempo, 700 y pico de población. Sí. Entonces, llega Owen y después de Owen le sustituye el coronel Nicholl, quien vino con mano dura a poner en contra de los esclavos. De hecho, tenían un trato que no cumplió, pero gracias a esas enfermedades, escasez de víveres, las enfermedades, pues los curmanes empiezan a saquear las propiedades de los bubi. Los bubi son los nativos de la isla de Bioko y los fan son los nativos de la isla, la parte continental
y la parte costera está los endohues, los vicios. Luego Ajá. está, son los que están por esa parte, los belengues, que ya hoy en día casi ya no existe. Y ya en 1834 es cuando abandonan Clarence City y durante 40 años después, ellos solicitan a España comprar la isla de Fernando Po y Annobón a cambio de 60,000 libras esterlinas, Ajá. algo que la Diputación de España lo impidió para que no Ujú. se llevase a cabo, porque ya solo faltaba la firma para poder hacer esa venta. Y Ajá. ellos lo imponieron, perdón, lo impusieron y no se llevó a cabo. Ah, pues no conocía sobre ese intento de compra, que me recuerda mucho al intento de compra en Cuba por parte de Estados Unidos, etc., ¿no? Bueno, lo habitual. Y bueno, entonces la conferencia de Berlín, que digamos que España pues parece que no sabe defender muy bien sus intereses, y de 300.000 kilómetros cuadrados pasan a 160.000, pero ¿y cómo acaba Guinea Ecuatorial con la distribución de los actuales en torno a 28.000 kilómetros cuadrados? Todavía mucho menos que esos 160.000. ¿Eso cuándo sucedió después de la conferencia de Berlín? Pues después de la conferencia de Berlín empieza lo que llamamos el Tratado de París de 1900. Después de la conferencia de Berlín, España, por las enfermedades tropicales, que es lo que aparece en los textos, ellos pierden la esencia de esos territorios. Entonces, ya se dieron cuenta después que Francia y Alemania estaban achicando sus territorios, estaban saliendo de la parte continental, porque en la conferencia de Berlín se dijo que los países que estaban en la costa tenían derecho a adentrarse hasta el Ujú, continente, ujú, pero los que estaban en el continente empezaron a empujar hacia la costa. Cuando ajá, España va para reivindicar, pues Alemania retrocede y no, Alemania no quería problema y lo ujú, que hace es retroceder y Francia, ¿cómo se llama? Francia es el que queda. Por eso llegan hasta el acuerdo donde España prácticamente ha perdido todo, porque sí, de 300,000 kilómetros cuadrados, en la conferencia de Berlín se le reconoce 180,000 kilómetros cuadrados. Y en el Tratado de París, de 180,000 kilómetros cuadrados, le queda 28,052 kilómetros cuadrados, repartidas entre la zona insular de Fernando Po, Annobón, Corisco y los islotes de Lobey Grande, Lobey Chico, Mbañé, Cocoteros y Pemba, y los territorios continental conocido como Guinea Continental Española o Río Muni actualmente. Y así empieza la organización. Cabe resaltar que aparte de esto, también había un grupo de los reyes de la dinastía Bubi que muchos no aceptaban la presencia española. ujú, Por ejemplo, había uno que tomó el poder, que se llama Esasi Ewera, que no era de linaje, porque el rey Mokata tenía dos hijos, Malabo, Lopeló, Meleque y Bioko, pero su terrateniente es el que hace, cuando muere él, toma el poder sin que le hayan investido y su hijo se queda sin heredar. Entonces, los españoles, él empieza una guerrilla con los españoles hasta que le cogen y le encarcelan hasta finalmente muere. Entonces, ahí empieza la organización administrativa de la colonia española cuando sube al reinado rey Malabo. ajá. Muy, muy, Entonces, muy, no, muy, sí, muy interesante. sí, ahí es Y, donde empieza lo que llaman, empiezan a dictar lo que llaman decretos, que son, por ejemplo, el primero que se dictó fue en 1904, que se estableció la capital en Santa Isabel, con residencia del gobernador general. Y el gobernador general tenía al mando las Fuerzas Armadas, la dirección de la administración pública y podía publicar en la BOE.
Y luego, en 1907, se empieza a dividir los territorios de Guinea. Empieza Guinea continental con los distritos y luego ya empieza una organización local, lo que llaman Consejo de Vecinos, la organización militar, y ahí empieza a tener relación como tal como estaba dividida España, así empiezan a dividir esos territorios. Ajá. No, muy, muy interesante. Al final es, digamos, la presencia verdadera, intensa, pues por lo que nos cuentas es realmente en el siglo XX cuando, digamos, pues España trata de, bueno, de aportar su visión, ¿no? Su impronta, su estructura institucional, etcétera, ¿no? Y eso, pues dura hasta la independencia en la década de los 60, ¿no? Con esa misma distribución territorial de esos 28.000 kilómetros, que hacen que sea, bueno, pues Guinea Ecuatorial uno de los países más pequeños de África, ¿no? Donde hay países gigantes con extensiones enormes, ¿no? No, muy, muy, muy interesante, y yo creo que nuestros espectadores apreciarán estas pinceladas para entender un poquito mejor la historia y la realidad de Guinea Ecuatorial, pero ya, sobre todo yo quiero hablar también de actualidad, ¿no? Y que nos cuentes un poco cómo es la realidad de Guinea Ecuatorial hoy día. Lo primero, dado que tú te sientes hispanista, pues es preguntarte por cómo se vive la hispanidad en Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿Cómo se siente esa conexión con la comunidad hispana, con las naciones hispanas, con Hispanoamérica, con España? ¿Se ven no sé, los medios de comunicación, las televisiones o las radios de los países hispanos, o se siguen en redes sociales a los personajes más conocidos de redes sociales de la comunidad hispana? ¿Cómo se vive? Pues para empezar a hablar de la hispanidad aquí en Guinea Ecuatorial, hemos de hablar de la independencia. Decirle que al principio, cuando empieza la verdadera colonización, ya saben que la igualdad no existía. Los colonos tenían más preferencia, los nativos no tenían esa preferencia, pero a lo largo del tiempo, cuando ya la cosa está bien firme y después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU. Entonces se empieza con la independización de los países africanos. Sí, la Antes de descolonización. esto, sí, podemos encontrar que Guinea Ecuatorial empieza con una etapa de provincialización. Después de la provincialización empieza lo que se llama la época de autonomía. Y en la época de autonomía, ¿cómo nace? Por el surgimiento del nacionalismo. Ahí empieza el proceso, porque el 10 de enero de 1958 se acabó formalmente la época colonial. ¿Por qué hablo de este punto? Porque mucha gente, cuando pongo excolonia de España, dice, no, España no tuvo colonia. Tuvo colonia, debemos buscar el término colonia. De hecho, por eso cuando la gente habla mal a Franco, perdonad, yo me opongo. Sí, ha cometido atrocidades a tiempo diferentes, no lo estoy justificando, pero si hoy en día España es como es por la mano dura de Franco. Y el franquismo ayudó bastante a esa época, porque cuando llega Franco, el franquismo es el que convierte esos territorios en provincia el 10 de enero de 1958, cuando acaba formalmente la época colonial y empieza la provincialización y empieza la política de preparación hacia los nacionalistas y un cambio hacia la persuasión y promoción del nativo. Ya se empieza a promover al nativo. El nativo ya tenía responsabilidades, ya formaban sus propios partidos políticos, ya estaba dando un paso. Luego la autonomía. En esas épocas, el guineano viajaba a España con DNI español. Sí, De es hecho, como el Sáhara, sí, claro. he visto documentos de mi abuela que ponía gobierno español.
Sí, sí, sí. Territorio, ponía territorio, los documentos que he visto en el archivo de donde yo trabajaba, ahí ponía, porque mi primer destino fue ir a trabajar como funcionario de plantilla en el gobierno provincial de Annobón. He visto archivos que ponen provincias de España en el Golfo de Guinea. Así ponía los archivos. Sí, sí. Entonces, ese tiempo éramos iguales, mientras que Sí, sí, aquel sí. tiempo se creó lo que se llama patronato de indígenas, que algunos Ujú. eran emancipados, otros no emancipados, se los obligaba a casar, que yo hablé en la conferencia de Cartagena de Indias, abordé bastante ese punto, y ya éramos hermanos. Podía ir a España cuando quiera, podía volver. La moneda que se usaba aquí, la que se usaba ahí, no faltaba nada en cambiarlo ni nada. Entonces empieza la independencia. ¿Qué pasa? La independencia, que es otro tema que si se habla es largo. Me imagino, sí. Sí, sí, con un resumen, ahí podemos hablar que empieza el tema de movimiento, crea partidos políticos durante la colonia, ahí está el IPG, Idea Popular de Guinea Ecuatorial, que también estaba el partido Monalije, Movimiento Nacional de Liberación de Guinea, donde luego van a competir, por ejemplo, en la autonomía, se establece el 28 de noviembre de 1968, el gobierno de España aprueba el Estatuto de Autonomía para Guinea y en vez de publicarlo en enero, se procedió a convocar elecciones municipales, luego asambleas generales, consejos de gobierno autónomo, puestos de diputados provinciales, gobiernos autónomos, que no fue eficaz y así sucesivamente, porque ellos se sentían que todo se les dictaba lo que deben hacer. Y ya sabes, cuando un hijo quiere salir de casa, quiere No, sí, hacer de sí. todo a la vez. Bueno. Sí. Bueno, era inevitable, está claro que parece que era inevitable, bueno, que toda la descolonización del continente africano en general, ¿no? Y lógico Sí, que luego pasara. llega el paso y se crea lo que se va a lo que llama congreso, conferencias para poder llegar a un acuerdo entre ellos. Ahí en ese lugar muchos estaban en contra. Había un grupo que sí quería una independencia parcial y otra que quería una independencia total. Y al final Ujú. el grupo de la independencia total es el que gana, que fue el grupo de Macías Nguema Biogo Nyengendon, que puso todo su nombre. Al principio empezó bien, pero comenzó en 1969 las relaciones entre algunas cosas que si un año después intenta el golpe de Estado por Atanasio Ndongo Mione, que era el Ujú. ministro de Asuntos Exteriores. Ahí es donde empieza la furia de Macías, porque según él, España estaba detrás. Ajá. El otro acto fue que aún en los lugares públicos se alzaba la bandera de España y Macías dijo, pero ya somos independientes, el único lugar que debe tener bandera de España es la embajada. Ujú. Entonces, eso empezó a crear, pero no detonó la represalia. La represalia se detona cuando ya ve que todo el mundo estaba en contra, que todo lo que se hacía había alguien de fuera que apoyaba. Entonces, a él cambia todos los sistemas, elimina la constitución y crea lo que se llama el gobierno vitalicio, el ser presidente vitalicio. Y ahí Guinea Ecuatorial va a lo que se llama el aislamiento internacional, donde Ujú. Macías solicita la ayuda a la OEA y a la ONU y luego no recibió respuestas, pero eh, Argelia, Nigeria, Libia, China, Corea del Norte, ellos apoyan a Macías enviando médicos, una parte, por ejemplo, la Rusia, la Unión Soviética, firma acuerdos pesqueros y otro militar firma dos acuerdos con Guinea Ecuatorial, con Macías.
Entonces ellos estaban en la parte de la parte pesquera y también la parte militar. Cuba firma acuerdos educativos y militares también. Corea del Norte envió instructores militares para formar a los nativos. Nigeria facilitó la llegada de trabajadores para las plantaciones. Libia dio $1 millón de aquel entonces para apoyar. Etiopía envió oficiales para preparar a la Guardia Nacional. Entonces son los que han recibido ayuda, pero luego con su forma de hacer las cosas ya nadie se sentía seguro y muchos se retiraron. Por ejemplo, el embajador de España en 1975, el embajador de España en Guinea, se cansa y se retira antes que sea acribillado. Entonces, Ya, Macías seguridad. las iglesias. Cierra las iglesias, lo convierte en almacén de cacao. Cierra las escuelas, dice que toda la gente debe venir a trabajar cacao para reforzar la economía. Y luego prohíbe tratar a la gente que se ha torturado. Prohíbe que se coma pan. Prohíbe las lenguas españolas aquí, que cada uno hable su lengua materna. De hecho, mi nombre autóctono iba a ser Menejo Pide Susebalin Betuetu Futasma. Mientras que ese tiempo con ellos y Anobón pasa a llamarse Pagalu, lo que llaman Pagalú, y la isla de Bioko pasa a llamar isla de Macías, Nguema, Biogo, Ñengendon. Entonces, todas esas cosas ha surgido. Luego empieza a crear lo que se llama movimientos revolucionarios, algunos fuera, por ejemplo, la URGE, la Unión de la Revolución de Guinea Ecuatorial, está la Frente de Liberación de Guinea Ecuatorial, FRELINGE, Frente de Liberación de Visila, FRELIBIS, está también la Alianza Nacional de Restauración Democrática, ANRD, está, y un montón de movimientos que vamos citando, por ejemplo, el Movimiento de Libertad y Futuro de Guinea Ecuatorial, Acción Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, ANALIGE, etcétera, etcétera. Y luego, el presidente actual era su mano derecha. Cuando ve que la cosa ya está a tope, hay gente que salen de casa y no vuelve. Por ejemplo, mi tío Manuel Castillo Baril, que hoy en día el colegio español, el colegio de Anobón, lleva su nombre porque fue el primer licenciado y es miembro del estudio científico y miembro de Escuela Superior de Investigaciones Científicas en España. También fue embajador, entonces él fue encarcelado y matado por un pico en la cabeza. Madre Decía mía. que quería ver Violencia, ¿no? era, sí, quería ver cómo era el cráneo o cómo estaba compuesto la cabeza de un inteligente. Es decir, un grado ya no sé cómo llamarlo. De Y sadismo. sí. Por ejemplo, en las filas, en público, decía, llamar a Dios. Cada uno, Dios, dice, ¿os ha contestado? No. Llamar Macías, aquí estoy. Entonces decía, yo os contesto, entonces yo soy vuestro Dios. Es decir, un grado de megalomanía que no sé. Sí, entonces su sobrino, actual presidente, ve que eso ya está sobre más de la gota que colmó el vaso. Entonces, en el 3 de agosto de 1979, forma una junta militar de los oficiales que él confiaba y perpetra lo que llaman golpe de libertad, golpe de Estado que se llama hoy en día golpe de libertad, que destituyó a Macías de presidente de la República y ahí Teodoro Obiang preparó todo esto y accede al poder. Lo primero que hizo al acceder al poder es enviar un telegrama a rey Juan Carlos I y al presidente de gobierno aquel entonces que era Adolfo Suárez. Si me permiten, puedo leerle un poco del informe que hizo a su majestad el rey.
si me Sí, permite. curioso, a ver. Sí, sí. Sí, dice, muy alto, muy alto honor informar a su majestad que el día 3 de agosto de 1979, un consejo militar revolucionario presidido por el teniente coronel Obiang Bazogo ha tomado el poder de gobierno en Guinea Ecuatorial, aboliendo así el régimen dictatorial del expresidente Messier Nguema Biogo. Consejo militar consistente su responsabilidad, consciente de su personalidad histórica, augura reanudación rápida, relaciones diplomáticas y lazos de cooperación en todos los dominios ardientemente deseados por ambos pueblos. Consejo Militar Revolucionario cuenta con apoyo popular, reina la paz y la calma en todo el país. Consejo Militar solicita la colaboración y apoyo del gobierno español en su tarea de la reconstrucción y restauración democrática, económica, social de Guinea Ecuatorial. Muy alta consideración. Así versa el telegrama que envió a Juan Carlos I y al presidente Adolfo Suárez. Es decir, que al principio se intentó unir esos lazos, algo Sí, sí, que sí. el caso de Guinea viene a ser materia reservada en la época franquista y no se habla de ello. Así que desde No, ahí no, muy. empieza ciertas reformas constitucionales, lo que llaman la primera constitución oficial, que es la que se usa ahora, que es la Carta Magna de Aconibe del 15 de agosto de 1982. Ahí se constituye una comisión nacional que crea la característica de esa carta, que hay puntos muy importantes, por ejemplo, la soberanía reside esencialmente y exclusivamente del pueblo, la constitución será presidencialista, el Estado será soberano, independiente, democrático, unitario y republicano. Su gobierno es electo y responsable. Por ejemplo, habla de la libertad y derechos individuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el artículo 2 que habla respecto a la dignidad y libertad y los derechos fundamentales que tiene la persona como célula y base de la sociedad que será la familia. Ujú. No, muy bien, y eso ha dado paso pues, a este periodo de estabilidad, ¿no? Tras esos años que nos relatabas de, bueno, de violencia, de inestabilidad, que tuvieron que ser difíciles, sí. No, muy excelente, excelente resumen. Y, bueno, y también nos has explicado, pues eso, que tras esta nueva toma de poder y tal, pues se tratan de recuperar las relaciones con España, algo que el anterior régimen pues parece que trataba más bien de borrar, ¿no? Muy curioso. Y por eso también la pregunta que te hacía de, bueno, ¿y cómo se vive ahora la hispanidad? Ya no me interesa tanto a nivel de gobierno, sino de la ciudadanía en general, ¿no? Pues no sé, a través de los medios de comunicación se mantienen lazos con lo que sucede en otros, no sé, en España, en Hispanoamérica. ¿Cómo se vive eso? Sí, el guineano, bueno, el ecuatoguineano es Ujú. una persona que tiene un afecto especial a España en general. De hecho, muchos ecuatoguineanos están en España, muchos. Y algunos han ido por motivos de salud, otros han ido por motivos ya sea social o en busca de mejor vida. Aquí, en cuanto a la hispanidad, en todos los establecimientos públicos se habla español. De hecho, tenemos Ajá, un centro cultural de España en Malabo aquí. De ahí ajá, vengo, estuve ahí cuando me escribiste. ajá. Fui a visitar a la responsable cultural para hablar con ella de algunos temas sobre la cultura. Y la hispanidad aquí, de forma que salir a la calle y hablar no hace falta, porque con hablar el español, el catolicismo es la religión mayoritaria aquí, esto ya es ser de la hispanidad, porque uno de los temas importantes de la hispanidad es estar bautizado. Y aquí un porcentaje muy alto está bautizado. Desde niños se nos bautiza. Ahora que llegó el boom del petróleo, hay más sectas
que se están integrando para buscar fondos, yo lo digo así, que si alguien me escuche, que me perdone, pero a veces no suelo tener filtro y digo lo que debo decir, No, pues porque sí, es sí, que eso es real, eso ha pasado en otros países y me llama mucho la atención que nos lo cuentes también, sí. sí, sí, entonces debemos saber que Guinea Ecuatorial es 100, vamos a decir, un 80% hispanista. Digo 80% porque tenemos expatriados o lo que llaman extranjeros aquí, tenemos otra gente que procesa otra religión, gente que habla otra lengua, entonces el porcentaje alto habla español. En clase se habla español, en la calle se habla español, en el mercado, en las oficinas, en la iglesia, todo se celebra en español. Entonces, más hispanos no se puede ser. Pues sí, Aunque sí, haya sí. otra lengua que sea el francés, portugués, pero es difícil ver a dos guineanos hablando el francés. Difícil. Si no es un extranjero, no habla con él el francés o el portugués. Todo el mundo está ahí con el español. Y luego también creo que tenéis la lengua propia de cada etnia, ¿no? Esas etnias que nos mencionabas hace un rato, ¿no? O sea que al final los Que guineanos sois muy, encontraron. muy políglotas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos el de criollo portugués y luego está el fan que tiene la lengua fan. Nosotros, nuestra lengua se llama el fa dambu y luego está la lengua fan que son los que habla la mayoría porque son los más numerosos, Ujú. que es una lengua que también comparten con los de Gabón y Camerún. ¿Por qué? Porque Gabón y Camerún gran parte era territorio de Guinea. Entonces está los Ndowes, que se vuelve a subdividir en Combes, y luego están los Vicios, así sucesivamente, que cada uno tiene su lengua materna. Y Ujú. hay que trabajar en ello. Debes saber hablar tu lengua materna, debes saber hablar el español, debes aprender algo de francés para entender y algo de portugués. Y está ahí el inglés que es comercial. Sí, 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 no, sí, la verdad que es admirable el dominio que tienes de las lenguas. En uno de los vídeos de tu canal, que son muy interesantes, animamos a todos los espectadores a que visiten tu canal, porque todo lo que nos ha explicado aquí de historia pues está más detallado, y más ordenado, perfectamente explicado todo sobre la historia, pero también, pues eso, muchos detalles sobre la realidad de la actualidad. Y me llamó la atención cuando decías y creo que hablabas con un amigo tuyo de que eso, que el español es necesario, es conveniente, es positivo para Guinea porque ayuda a superar, ¿no? Al ser un idioma único común, pues las tendencias a diferenciarse, a mirarse distinto de las distintas etnias que tienen sus propias lenguas. Como decíamos, me recordaba un poco la situación de los nacionalismos regionales en España, ¿no? Entonces, que la lengua común ayuda a, pues eso, a hermanar y Sí, a sí, diluir a esas diferencias. establecer un control. Ujú, Sí, porque si no se hace así, pues la etnia mayoritaria va a dominar y eso es lo que se llama neocolonialismo. ujú. Entonces, para evitar eso, la lengua española es la que es oficial aquí y se habla. Puedes encontrarte toparte con alguien que te hable la lengua que quiera. Eso suele pasar, pero no significa que es la lengua oficial. La lengua oficial es el español y eso es lo que nos une a todos. Y cuando hablamos el español, sabemos que hay un país que se llama España, que fue parte de nosotros y también fuimos colonia de ellos, es decir, que fuimos todo. Ahí es donde se llama la tierra madre que nos ha dado esa riqueza, porque de no ser así, cada uno estaría hablando lo suyo. Sí, eso hay que mirarlo como algo positivo y algo que aporta a día de hoy. Y sobre todo ese hermanamiento a través de la historia, de la cultura, la historia que habrá tenido sus momentos más bonitos, un poquito más grises, pero pues miremosla con perspectiva positiva y tratemos de sacar Sí. lo bueno que nos aporta, ¿no? Y este hermanamiento que a mí me resulta fascinante, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, has hablado un poquito del petróleo, te quería preguntar sobre la economía de Guinea Ecuatorial.
para aclarar a los espectadores, es un país pequeño, en torno a menos de 2 millones de habitantes, pero ¿cuáles son los principales sectores económicos, ¿no? La pesca creo que tiene importancia, además entiendo que de los cultivos habituales, y ¿cuál es la situación del petróleo que nos comentabas? Sí, la empresa, hubo una empresa española, Repsol, que se le dio esa facilidad para que pueda trabajar en el petróleo aquí. La que Repsol es una empresa española, pero Ujú, llevó 3 años y dijo que no había nada, pero luego había un embajador de Estados Unidos aquí y dijo al gobierno, mira, vamos a hacer un trato, te consigo el petróleo y firmamos un acuerdo de tal año a tal año. Entonces, ellos en poco tiempo descubrieron el petróleo y ahí empieza el boom petrolífero donde Guinea Ecuatorial subió su PIB per cápita que era más alto casi del continente. Y esto dio entrada a mucha gente, ya que Guinea Ecuatorial es un país también libre hay libertad de culto, pues ujú, muchos han aprovechado y han creado sus sectas y se han forrado, muchos ujú, han ganado mantenimientos, obras y se han forrado, pero ajá, pasa que hay gente que aún cada vez quiere más, cada vez quiere más, y eso no es bueno. Pero ujú. gracias al petróleo, ese país en menos de 10 años ha cambiado. Pues yo creo que eso no es muy conocido. Se oye hablar un poquito sí, sí, del boom petrolero, pero no sabía que había supuesto un crecimiento tan alto en la renta per cápita. Y por lo que comentas, sí que se está viendo que esa riqueza repercute en el ciudadano medio, ¿no? Aunque bueno, seguro que Sí, sí, hay, como decías, los que se benefician muchísimo, pero que acaba llegando y mejorando la vida de todos. sí, siempre hay lugares, hay filtro, vamos a decir así. En la vida, los 5 dedos de la mano no son iguales. Entonces, hay gente que se beneficia, otros que menos, y sí, y algunos descontentos. ¿Por qué? Porque no es a él que ha tocado. Ujú. Entonces, debemos saber que la vida, no estoy justificando, sino la vida, todos no pueden ser ricos ni todos pueden ser pobres. Eso siempre, en los países que vemos de primer mundo, que tiene de todo, hay pobres. Entonces, Sí, sí, sin duda. le repito, no justifico, más bien estoy haciendo ver una realidad que no debe ser como algo, vamos a decir, algo que nos extrañe tanto. La justicia y la equidad es difícil. Desde tiempo de Platón, Sócrates, la gente están hablando de esto y hemos encontrado a los grandes ilustradores, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que han dado muchas doctrinas de la igualdad, la división de poder, y aun con todo sigue pasando cosas porque la vida es así. Entonces, Guinea Ecuatorial, con su objetivo fundamental, uno de esos objetivos fue evitar la pérdida del idioma español en Guinea Ecuatorial. Es uno de los puntos más importantes que el gobierno ha puesto delante. Entonces, Ujú, me acuerdo cuando terminé mi bachillerato y aprobé lo que llaman hoy en día selectividad, anteriormente se llamaba madurez, pues todo el mundo estudiaba ingeniería de petróleo. Yo sí ajá, nunca me ha gustado porque yo sabía que algún día va a empezar a escasear. Y pasa que se sigue descubriendo más pozos de petróleo en Guinea Ecuatorial. Hace poco se ha vuelto a descubrir otro territorio, otra zona con petróleo. Pero pasa que el precio del petróleo ha bajado. Entonces, ujú, para evitar que se nos acabe, se ha reducido los números de barriles cada día. ajá. Entonces, por eso vas a escuchar a alguien hablar de crisis, hablar de tal. Yo siempre digo que yo no estoy en crisis, porque el salario que yo cobraba antes es el mismo que sigo cobrando. Entonces, yo no veo cambio en mi vida. Los que tenían tanto y se les ha reducido son los que están sufriendo esa consecuencia. Ajá.
Ajá, sí, 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 que hay una reducción de la producción, ¿no? Para evitar que se agote rápidamente. Ah, Sí, muy... es lo mismo es lo mismo que dice el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. No hay Ujú. nada más retovado que aquel que estaba arriba se viene abajo. El que está en medio o está mal, está acostumbrado a estar mal. Si se resigna, pero que estuvo arriba y un día baja, es el que le repercute. Lo dice en uno de sus discursos cuando era presidente de Uruguay. Sí, sí, muy curioso. Y bueno, yo creo que después de todo lo que estamos contando, seguro que se despiertan las ganas de conocer, de visitar Guinea Ecuatorial para muchos de los espectadores. A mí me encantaría conocerla. ¿Cómo está el turismo? ¿Está creciendo? ¿Se busca fomentarlo? ¿Qué atractivos turísticos destacarías? Aparte, bueno, aparte de los que nos podemos imaginar, y me viene a la cabeza uno que tú destacas en alguno de tus vídeos, que es bueno, un monumento que fue, pues, creo que donde se celebró, o donde llegó esa fragata española para tomar posesión en la década de 1770, ¿no? Pero ¿qué otros atractivos turísticos nos puedes mencionar para despertar el interés de los espectadores? Está el monumento de Morayón, uno de los grandes brigadier que tuvo el ejército español. También está de Joaquín Primo de Rivera, el monumento donde estaban. Pues aquí hay de todo, depende de lo que uno desee. Si necesita selva, ver animales, está ahí. Si necesita ver playas, está Ujú. ahí, necesita ver. Lo que no hay muchos son monumentos de gente, por ejemplo, de un gran historiador, no hay eso, no hay eso en Guinea Sí, bueno, estaba Ecuatorial. pensando más en ubicaciones naturales espectaculares, tal. Bueno, también he visto que la Sí, gastronomía, porque lo cuentas en muchos de tus vídeos, también es riquísima y variadísima en las distintas zonas de Guinea. sí, cuanto a la gastronomía, cada etnia tiene su plato favorito. Por eso cuando veo a alguien en YouTube diciendo platos típicos de Guinea Ecuatorial, la babucha, no, cada etnia tiene su plato típico favorito. Es lo que yo criticaba en el video de Luisito Comunica, donde no le presentaron platos típicos de aquí, solamente comida normal que uno cocina en su casa, por ejemplo, dendón, que es alas de pavo y estas cosas. Eso no es comida típica. Entonces, la gastronomía, por ejemplo, hay un lugar que se llama Rincón Tamarite, otro lugar que se llama eh, mm, Teresa Dambo, hay una chica que presenta, que si quieres algo típico, te lo prepara, es su negocio, así sucesivamente. Y esos lugares se llenan a la hora de comer, se llenan, porque son poca gente que hacen comida típica. Y en los lugares para visitar tenemos la caldera científica de Luba, que he hecho 2 videos al respecto, donde tenemos caballo, búfalo, vaca, perdón, toro, monos, cualquier animal exótico que necesite. También tenemos Monte Alén. A Nobón solamente hay aves, ahí no hay ni un animal peligroso, puedes dormir en el bosque, ni nada te va a picar, solo hay gatos, gallinas de bosque, lo que llaman gallinas de Guinea, Ujú. y aves nada más. Solamente hay una especie de serpiente que son esas verdes que puedes coger, jugar con ellos, no tiene dientes, no muerde ni nada. Es lo único Ajá. que hay ahí que te da un poco de susto. Pero otra cosa no. Pero la isla de Bioko tiene boas, tiene víboras, pero son lugares, puedes ver lugares de arena negra, lugares de arena marrón, lugares de arena fina, lugares de arena blanca. Quiere decir que hay todo tipo y hay cascadas, hay, ¿cómo se llama? Playas hermosas. Quiere decir, hay diversidad, ¿cómo se llama? De ecosistema. También hay lugares que puedes ir a ver cómo la tortuga está desovando en directo Mm. y sin ningún... Sí, 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 sí.
la playa de Moraca, la playa de Moabá, esas playas puedes ir ahí a las 6 de la tarde, ves cómo sube la tortuga a desovar más de 30 o 40 tortugas al instante. Entonces es una maravilla. Sí, no, pues tiene muchos atractivos turísticos. Bueno, pues se me viene a la mente que en Costa Rica pues hay turismo, eso, para ver el desove de las tortugas, por ejemplo, y tal, ¿no? O sea, algunos países han enfocado su turismo muy a la naturaleza y pues Guinea podría hacerlo. Y pues, no sé, yo creo que cada vez va a haber un interés creciente en conocer el país y pues animamos a las agencias turísticas a que pues, estudien la forma de crear paquetes interesantes para conocer bien Guinea y que sea una experiencia agradable que seguro que lo puede ser. Sí, Y bueno, perdón, hacer un país que está iniciando el turismo, pues aún hay algunas lagunas que hay que ir puliendo poco a poco. Por ejemplo, el tema de vuelos ahora es un poco difícil, pero sí hay zonas que ya tienen barcos decentes. Por ejemplo, Annobón ya tiene un barco, un ferry, bueno, dos ferry, solo que va una vez al mes. Y dura ahí unos 3 4 días. Puedes dar la vuelta, es una isla de apenas 17 kilómetros cuadrados. Entonces, en 4 días terminas de visitar el 60 o 70% de los lugares. ajá. Entonces, Porque de hecho, Annobón estoy está muy alejada pensando, de la costa, ¿no? Está, no sé si son 600, 700 millas de la costa, Annobón. correcto, correcto, al punto más cercano, que es el Mm. Cabo López. Ujú. Muy bien. Y bueno, también te quería preguntar, antes has hablado del catolicismo y te quería preguntar si crees que pues, impregna de un carácter distinto al de los países cercanos a los ecuatoguineanos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Nigeria pues, el 50% de la población es musulmana, ¿no? En Camerún, pues incluso, bueno, hay solo un 40% de cristianos. Entonces, Sí. ¿crees que eso forma parte del carácter de guineano? Y luego también, esto está relacionado con un dato llamativo y que no sé si conocerán los espectadores, que Guinea Ecuatorial es el país con mayor tasa de lectoescritura. O sea, es el país en el que hay menor tasa de analfabetismo, ¿no? Es superior la tasa de lectoescritura al 95%, digo, uno de los países que tienen la tasa más alta dentro de África. ¿Eso está relacionado con el catolicismo o esta visión Sí, sí, está de relacionado con educación? el catolicismo, sí. Está Ujú. relacionado porque el catolicismo, saben que los sacerdotes en aquel tiempo su labor era enseñar, enseñar, enseñar. Eso Era es. su labor, no hacían otra cosa de enseñar. Y no solo enseñaban la religión, te enseñaba a leer, a escribir y las cosas básicas. Luego la escuela ya te enseña, de hecho, los curas, todos los curas son profesores de religión, hasta ahora. Ahora sí hay curas que cogen otras materias y esas cosas, porque existe lo que, de hecho, ahora mismo existe lo que se llama ACCEGE, Asociación de Centros Religiosos de Guinea Ecuatorial. De hecho, en el centro donde imparto, en el instituto donde imparto, es un centro de ACCEGE. Ellos se encargan de pagar a los profesores, a los docentes, y pagan bien. Yo diría, pagan dependiendo de tu título, de tu asignación académica. Depende. Si eres diplomado, cobras menos. Si eres, y también números de horas que impartes, y así. Entonces, es maravilloso. Ellos, anteriormente yo conocía a los católicos claretianos, eran los que estaban aquí porque se expulsó a los jesuitas y a los anabaptistas. Y luego, Mm. cuando vieron que la labor no llegaba, volvieron a llamar a los jesuitas. Y los Ajá. jesuitas dijeron que ya no iban a venir porque fue una humillación despacharles de esta forma y no han vuelto. Entonces, los claretianos se quedaron al mando y quedaron formando a la gente. Yo sabía que las monjas, su trabajo era hacer lo que llaman oratorio, porque yo fui animador de oratorio, y así sucesivamente. Pero llega un tiempo que ha cambiado las cosas y ya no era de esta forma. Entonces yo diría que el catolicismo
ha trabajado bastante al respecto. Sí. Muy bien, muy interesante. Oye, y ya no te queremos robar más tiempo, que hemos abusado mucho de tu paciencia, pero sí que te queremos hacer una pregunta que nos gusta hacer a la mayoría de entrevistados, a la mayoría de invitados. Es, oye, ¿cuál crees que debería ser el siguiente paso para hacer que, pues, que el hispanismo, que esta idea de hispanidad, de hermanamiento entre los países hispanos, avance, ¿no? Bien sea en general o más pensando en la situación de Guinea Ecuatorial? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿En qué crees que debemos enfocarnos? En primer lugar, el, el cristianismo es un punto clave al respecto, porque cuando ya la gente se mete en las sectas, primero, una de las ventajas del catolicismo es que no prohíbe las tradiciones. Solamente cuando veo que una tradición es muy extrema, intenta corregirlo, pero Ajá, no prohíbe las tradiciones. Mientras que las sectas prohíben las tradiciones. Entonces, ajá. cuando uno ya no tiene tradición, ya no tiene cultura, es como un árbol sin raíz. Entonces Ujú. pierde su esencia. Y son sectas que te come el coco, yo diría así. Pero el catolicismo es más abierto, es más abierto y permite a cada uno. Por ejemplo, nosotros, el anobones, el catolicismo nos encontró ya con nuestra religión, que es lo que llamamos, llegó un tiempo que no había sacerdotes ni nada, y, y todo ser humano cree en algo, en un ser supremo. Entonces, ¿qué pasó? Formamos nuestra propia religión, que fue una religión antigua portuguesa, que ahí empezamos, que no tiene nada de diferencia con el catolicismo, sino más bien lo único que no se hace ahí es comulgar, pero tienen los mismos santos, coinciden, solo que nosotros usamos calendario gregoriano y, y creo que estamos usando el calendario, bueno, estamos usando el calendario gregoriano, nosotros usamos el calendario juliano. Entonces, tenemos 15 días antes. El Bubi tenía su religión. De hecho, llama a Dios Erupe. Nosotros, los se llamamos Dios Nashiolo. Y ellos lo llaman Erupe. Y los Fan lo llaman Nzama. Y los Ndowe ahora mismo no se me viene. Entonces, cada uno ya tenía un ser. Y cuando viene el catolicismo y no les prohíbe lo suyo, pues ya ven que están libres y apoyan al catolicismo. Entonces, hoy en día, una persona que le ves siendo, vamos a decir, guardián de una casa, al día siguiente ya te viene a presentar una Biblia que es pastor. No hay seminarios al respecto. Y ese libro, libre albedrío, está reduciendo un poco el catolicismo. Y también vamos a decir que los católicos, los curas, ya no son como antes. Anteriormente se dedicaban solo a la enseñanza y animar a los jóvenes. Los jóvenes necesitan distracción. Cuando no tienen con qué distraer, pues se meten en cualquier vandalismo. Entonces se debe crear más el tema de oratorio, formar gente, crear, por ejemplo, el centro Don Bosco de Malabo, que es de los salesianos, tienen, por ejemplo, el tema, ya llegamos al verano, ya han creado lo que se llama curso de verano. Los jóvenes estarán ahí y se llena la sala. Y también el claretiano debe crear también su formación profesional de verano. Los demás, cuando esos se están acabando, el otro entra, así sucesivamente. Eso ayudará a que la juventud crezca con una idea de religión. Y No, para no. el tema de hispanidad, este es el punto clave, fomentar más la religión. Y eso ayudará porque esas sectas hablan inglés o pitch English. Hay que ir traduciendo. Para ellos Dios habla inglés, yo no sé, pero nosotros debemos inculcar más ese valor y recordar que la hispanidad en Guinea Ecuatorial es algo nato, no es algo que uno viene a presentarse que sí, soy hispano, no, es algo nato, cada uno sabe que está ahí España.
Interesantísimo, muy interesantes tus reflexiones, partiendo de la realidad de Guinea y seguro que los espectadores las valoran mucho. Pues Epifanio, oye, ha sido un verdadero placer que nos ilustres sobre la historia, sobre la realidad de Guinea. Creo que has conseguido hacerla más próxima, más cercana y despertar todavía más el cariño de los espectadores hacia ese país que tiene un lugar especial en nuestro corazón. Y bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo tu tiempo y animamos a los espectadores a que visiten tu canal, a que visiten tu web, que vamos a incluir enlaces en la descripción del vídeo. Y bueno, pues mejores éxitos para tu canal y todos tus proyectos personales. Epifanio, muchísimas gracias. Gracias a usted también. Perdone que haya hablado mucho porque no he hablado casi nada, he hablado el 30% porque hay historia aquí que vamos. No, Y siento mucho hablar tanto, pero que sí, algo hay que lo que decir queríamos, y tenía que decir. claro que sí, lo que queríamos era escucharte y era todo muy, muy interesante. Y además yo creo que has reflejado los puntos más relevantes de, por ejemplo, de la historia y así, pues yo creo que mucha gente ya tendrá una pincelada y va a entender mejor de dónde viene esa unión, que yo creo que mucha gente pues no sabe si esto venía del siglo XVI o sino de eso, conocer de cuándo viene esta relación especial con Guinea, seguro que les ha encantado conocerlo. Pues Muchas encantados gracias. de haber estado charlando contigo, Epifanio. Un fuerte abrazo. Igualmente.